Ya, buenas noches. Yo les voy a conocer o analizar la multimedidora 16M. Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería el sensor de el sensor de la sincronización de velocidad en el largo de levas. Este sensor nos ayuda a la sincronización de la velocidad que envía la señal fija al SM del motor para así determinar la velocidad para así determinar lo que sería la velocidad eh, y la dirección y la sincronización. Eh, el sensor de la sincronización de la velocidad del cigüeñal. Este sensor de la sincronización de la velocidad envía la señal fija al SM del motor que determina la velocidad del motor a la dirección y sincronización. Sensor de presión atmosférica. Este sensor es una entrada del SM, donde el motor es utilizado como referencia para el filtro del aire. También este sensor se utiliza toda la información del SM del motor. Cuando esta motonivadora tenga mucha operación. Sensor de prevención a la entrada del turbo. Este sensor de la entrada del turbo, el SM del motor proviene la información a la restricción del turbocompresor. El SM utiliza una información para el motor y reduce la capacidad normal y registro de acontecimientos. Sensor de temperatura del aire de múltiple de producto. Este sensor suministra datos de temperatura del aire en el múltiple. Interruptor, interruptor de la diferencia de combustible. Este interruptor retransmite la información del SM que la presión del carburante en la salida de la base del filtro restringida con el respecto de la presión. Eh, el sensor de temperatura del líquido de refrigerante. Este sensor es la entrada y abastecimiento del SM del motor. Esto tiene una información sobre la temperatura líquido del motor del SM. Sensor de temperatura de combustible. Este sensor envía datos a la temperatura, donde el combustible, el SM del motor, es utilizar la información para que así el motor reduce la capacidad normal de registro de acontecimientos. Sensor de la presión de aceite del motor. Este sensor es la entrada del SM del motor para así suministra la advertencia de la información para la presión de aceite y reduce la capacidad normal de la presión de aceite y los conocimientos registrados. Estrangular el sensor de posición del pedal. Este sensor envía la válvula del SM del motor y disminuye el suministro de combustible a los inyectores. Encender dominante más B. La llave de la entrada, o sea, este es antes, cuando abrimos la chapa, eso sería el encender dominante. Interruptor en la parada nivel suelo. Este interruptor, el SM del motor, es la entrada de la inyección del carburante cuando el SM está en funcionamiento o en el arranque del motor. Sensor de presión del aire de múltiple de la motorizadora. Este sensor, en la entrada del SM del motor, suministra la información de la presión del aire del múltiple producto. Interruptor del modo acelerador. Este interruptor transmite la información del SM para los controles de la válvula reguladora manuales y automáticos. Interruptor de desaceleración. Este interruptor, la información del SM, las revoluciones por minuto. Switch de ajuste de aceleración. La información de los relays en el interruptor del SM para fijar o acelerar las revoluciones del motor. Identificar el SM de la maquinaria y su función y tipo. En el SM podemos hallar la opción es de que
Es implemento que tiene una petición en la función de la dirección secundaria del SM que éste transmite al chasis. Esta opción también mostrará el filtro del tren de fuerza, filtrando la liberación de aceite en el bypass. Realiza una presentación general de los componentes eléctricos. Ya. Hay 5 voltios, voltaje de fuente regulada en la entrada del sensor del SM motor, 8 voltios, voltaje de función regulado para la entrada del sensor del SM, voltaje del sensor de la válvula reguladora, fuente de voltaje para el sensor de posición de la válvula reguladora, válvula electromagnética del ventilador, válvula electromagnética proporcional que controla la presión de la señal de freno y la bomba hidráulica del ventilador para así cumplir los requisitos que la máquina quiera. Relays del comienzo del éter. El relay usado para energizar ¿ya? La electromagnética, para inyectar el éter y encender el motor frío. Relay para el surtidor de gasolina. Este es usado para que dé vuelta el surtidor eléctrico. Y con el interruptor da comienzo, el dominante se da vuelta a la posición de trabajo. Por último, si usted tuviera el ET y el sistema SIS, ¿qué análisis podría realizar? El análisis podría ser que sea el sistema de inyección del éter que se puede permitir o inhabilitar usando el ET, ya siendo técnico. Como podemos observar, ahí el uno es el radiador y el 2 sería la entrada del aire. Ahora, en el grupo de enfriamiento se equipa con un turbocompresor, ¿ya? Y así se desvían los gases.